Buenas tardes, mi nombre es David Jofré, yo soy psicólogo del equipo de facilitadores de la Fundación CASEM para este diplomado que hacemos de contención emocional en pandemia. Vamos a hacer una presentación del diplomado y luego vamos a entrar brevemente al módulo 1 de este diplomado. Resulta importante contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de la pandemia global del COVID-19. Y para eso tengo un material de apoyo que vamos a ir revisando y conversando a través de esta sesión. Bueno, la Corporación Educacional CASEM está compuesta por una serie de directivos y equipos de gestión profesional, equipos multidisciplinarios, a través de los cuales nos hemos dado la labor de poner en situación la pandemia COVID-19 en el campo del mundo educativo, las familias y la comunidad. Y por eso hablamos que después de meses de clases no presenciales, es tiempo de pasar a otra etapa. Es así que, como corporación, la Corporación Educacional CASEM ya lleva más de 11, 12 años trabajando directamente con establecimientos educacionales, comunidades educativas, equipos directivos, profesores, docentes y comunidades educacionales en general, comunidades educativas en general, en donde presta colaboración técnica, acompañamiento y particularmente funde dos valores principales como son la rigurosidad y la excelencia en la prestación de servicios. El objetivo de este ciclo de talleres y diplomado Contención Emocional en Pandemia, básicamente lo que busca es acompañar, proponer protocolos efectivos, estrategias eficaces, conductas proactivas y técnicas personalizadas para tener foco en la contención psicológica y emocional de los integrantes de la comunidad escolar en el contexto de este proceso de excepción motivado por la pandemia COVID-19. El programa como tal tiene talleres y diplomados que están embebidos en una modalidad virtual, con sesiones online, con videoconferencias, a través de Zoom Prime y con una amplia cobertura de audiencias diversas a través de la capacitancia y la infraestructura virtual que tiene la propia corporación. Este diplomado tiene 6 módulos temáticos interactivos, 40 horas en general, distribuidas en teleconferencias que son hiladas en un acompañamiento continuo y etapificado a través de chat, de mail, con seguimiento, retroalimentación, tutoría, conversatorios y sesiones de preguntas y respuestas. En nuestro primer módulo, lo que buscamos es poner en situación a Chile en una nueva realidad en pandemia,
no solo desde el punto de vista de lo contextual dificultoso, sino que también como un espacio de nueva oportunidad para el relacionamiento social, para el conocimiento interno, para el afiatamiento de las relaciones interpersonales y particularmente familiares. Es decir, es una invitación de puertas abiertas a poder hacer un insight, una búsqueda introspectiva de lo que ha venido pasando y cómo podemos forjar y reforzar más y nuevas herramientas en esto de lo socioemocional, que es un componente muy importante del proceso educativo. Bueno, mi nombre es David Jofré, como les decía, yo soy psicólogo, tengo una formación en ciencias de la salud como licenciado, una especialización en políticas públicas y sociales, y pertenezco al programa de magíster en psicología de la Universidad USACH. El módulo 1 tiene como base, objetivo, describir esta nueva realidad que se nos vino de pronto en marzo, abril de este año, poder situarla desde una contextualización vivencial y poder desde allí compartir algunas ideas, conceptos y aclaraciones acerca de cómo esto impacta la vida cotidiana en cada uno de los actores de la comunidad educativa, particularmente en la familia, y por qué no decirlo también en los docentes, en los profesores, y desde allí poder describir y recomendar algunas herramientas técnicas que tengan que ver con la contención, el procesamiento, la resignificación de todas estas emociones, sentimientos, vivencias que hemos venido teniendo en este tiempo. Como breve introducción, a propósito de lo que podríamos llamar conceptos matriciales o grandes ideas fuerza, nos interesa darnos cuenta de que a nivel global lo que vivimos es un proceso de emergencia y desastre, en este caso desastres naturales asociados a un agente viral denominado coronavirus COVID-19 por la OMS en diciembre del año pasado. Entonces, como tal, los países no estaban preparados del todo para hacer frente a esta circunstancia mundial que como pandemia en el foco de la salud pública, que es la disciplina de la medicina que se encarga de el estudio de cómo los agentes infecciosos van a través de una afección motivada por un virus, se van expandiendo de región en región, de zona en zona, de comunidad en comunidad y así a nivel global. Esto surgió en Wuhan, en China, y bueno, desde allí, a propósito de la gran proliferación internacional de vuelos, visitas, turismo, los primeros afectados fueron los europeos y particularmente también América del Norte, reconociendo una fase más bien estacional de esta pandemia en lo que en el hemisferio norte era el invierno, cuando nosotros vivíamos el verano del comienzo de este año 2020 a nivel país. Y bueno, aquí hay que destacar por lo menos 4 ámbitos que nos caracterizan como país. El primero tiene que ver con que somos efectivamente una región, nuestra nación está embebida en un territorio que por sus
naturales fronteras de desierto, cordillera, mar, nos comportamos como un terreno isleño, de isla. No obstante eso, hay capacidad marítima y por sobre todo de tránsito a través de los vehículos y las naves, los aviones, de tránsito entre fronteras y por lo tanto ya en marzo estábamos recibiendo una serie de turistas que tuvieron la oportunidad de pasar sus vacaciones de verano en Europa. Entonces, claro, la pandemia llegó a nuestro país a través de las fronteras que cruzaron estos turistas y que en principio se abocó a la emergencia de brotes en el área oriente de Santiago, pero como va avanzando en las características infectocontagiosas de esta afección respiratoria, particularmente por las microgotas que se expelen desde el sistema respiratorio, encapsulados, estas partículas de virus van llegando a otras personas en el entorno cotidiano, y así fue que las grandes ciudades de nuestro país se fueron infectando y generando brotes cada vez más importantes en esto de la contaminación. A pesar de eso, nuestro país ha sabido afrontar una multiplicidad de desastres naturales, particularmente terremotos, tsunamis. Tenemos esos dolores y esas vivencias inscritas en nuestras vivencias más, que más nos han marcado. Y por lo tanto podríamos decir que cada chileno, cada chilena, la comunidad en general, el país, tiene una capacidad natural de resiliencia que nos permite sobrellevar estos tremendos problemas y poder salir adelante legando a las generaciones esta resiliencia y esta capacidad de afrontamiento de los problemas, solución de ellos y proyección en el futuro para una vida cada vez mejor. También es súper importante el tema de cómo nos adaptamos, la capacidad de adaptación, y particularmente lo que desde las neurociencias llamamos autorregulación emotiva. El tema de las emociones ha venido estando en el centro del quehacer de la pandemia en el hogar. Y la expresión de las emociones, a nosotros los chilenos que somos un poco más parcos, nos va invadiendo en grados crecientes, de manera tal de que esta autorregulación, como vamos a ver más adelante, es súper importante para poder manejar las situaciones más críticas del entorno de la enfermedad en la comunidad, pero también el manejo de la energía emotiva interna y cómo eso se puede proyectar positivamente para resolver problemas y salir adelante en estas condiciones de confinamiento en las que nos encontramos. Entonces, bueno, obviamente la emoción en el ámbito familiar se releva porque hay un cambio drástico de los hábitos convencionales que teníamos el año pasado, y hay una posible alteración del clima familiar porque nos encontramos todos reunidos al mismo tiempo, padres, madres, hijos, abuelos, familias agregadas, nucleares, familias extendidas, cosa que no estábamos acostumbrados a hacer porque los adultos salían a trabajar y los niños
niñas y jóvenes salían a estudiar. Entonces, particularmente los adultos mayores tenían sus actividades, permanecían mayormente en el hogar, en la casa, y los momentos gregarios de acompañamiento familiar estaban marcados por el desayuno, el almuerzo, la comida, o incluso en familias en donde, muy esforzadas, en donde el trabajo reviste un poco la vida cotidiana, el compartir estaba más bien dado a los fines de semana. Hoy no, hoy por hoy todos los días son fines de semana, o todos los días son días de la semana, y todos los días nos vemos cara a cara, compartiendo espacios y enfrentando esta cotidianidad de confinación y cuarentena complejo. Eso, como veremos en su momento, podría estar dando origen a ciertas problemáticas de riesgo que en psicología y en salud mental llamamos problemáticas de riesgo, sobre todo asociadas a la violencia intrafamiliar, problemas en la pareja, maltrato infantil, maltrato a los adultos mayores, ya sea por acción directa o negligencia o no consideración, problemas entre las parejas y violencia contra la mujer. Todo eso son situaciones problemáticas que debemos considerar y tener en mente para saber actuar. Bueno, la epidemia en el mundo como situación de contexto vino a entregarnos un panorama de estacionalidad invernal, en donde, como decíamos, en el hemisferio norte se vivía el invierno, nosotros estábamos en pleno verano, transitando hacia el otoño, y lo que se vino fue la proliferación desmedida de la pandemia a lo largo de todo el globo terráqueo, pero particularmente primero en la zona norte y luego en el hemisferio sur. Y es así como los países del hemisferio sur tuvieron tiempo de ir mirando la evolución de la pandemia en situaciones tan críticas como la de China, donde se originó, y particularmente Italia y España, que nos tocó ver por imágenes las noticias de la gran cantidad de gente que se infectó, que se contagió y que terminó muriendo, falleciendo por esto. A julio de este año, del 2020, en Chile, hay alrededor de 350.000 contagiados y ya llevamos más de 9.000 fallecidos. Esta ha sido la peor pandemia que ha vivido el país por lejos en siglos, y por lo tanto trae consecuencias insospechadas para la vida cotidiana, el presente y el devenir. En el mundo, hoy por hoy, se estiman alrededor de 14,5 millones de personas que han sufrido el COVID, y más de 600.000 personas que han fallecido. Entonces, esto nos pone en situación de triple impacto de la pandemia. La propia crisis sanitaria que se produce por la enfermedad y, como hemos venido viendo, por el atochamiento de los servicios de salud, los hospitales de alta complejidad, las salas UCI, UTI, y la necesidad de utilizar ventiladores y una serie de terapias de alto alcance que van produciendo en algunos casos en los más adultos síndromes de inflamación pulmonar y generalizados que finalmente causan lamentablemente la muerte. Esa crisis sanitaria, inmediatamente a propósito del estado de excepción y las medidas de cuarentena que debieron tomarse, instaló en el país un germen de crisis económica que ya estamos viendo a 4 o 5 meses de llegada a la pandemia a Chile,
a propósito de que la actividad productiva nacional no se ha podido cumplir y solo están permitidos aquellos trabajos de alta necesidad para la mantención de la economía local mínima que permita la distribución, por ejemplo, de alimentos o de enseres de primera necesidad. Por lo tanto, este triple impacto, además de la crisis sanitaria y económica, ha traído también una crisis social, en donde hemos visto familias que vivían el día a día, una serie de grupos familiares, personas que trabajaban informalmente y que debían salir a buscar el sustento diario y que no han podido salir y por lo tanto ha llegado a estados críticos de situaciones de hambre y de ollas comunes en una serie de villas y poblaciones o campamentos de las comunas de nuestro país. Eso ha arrojado también una alta cesantía y también una sensación de incerteza acerca de lo que pueda pasar en el futuro reciente. Está claro que todavía no existe una vacuna, hay una serie de proyectos internacionales de desarrollo de inmunidad a través de vacunas y la verdad es que estamos en compás de espera porque se supone que a fines de diciembre y de aquí a marzo, en realidad, del 2021, estaríamos en condiciones de recibir alguno de estos procesos de desarrollo tecnológico, bioquímico y biotecnológico. Ahora, nuestro país hoy está enfrentando una serie de amenazas cotidianas que ya llevamos meses en cuarentena y en confinamiento que se están dando como estresores de la vida cotidiana de la familia en general. Y la familia está al centro del proceso de pandemia porque la familia debe, en su mayoría, cuidarse de no contagiarse. Entonces es muy complejo porque ya hemos adoptado una serie de hábitos de sanitización con alcohol gel, con el uso de mascarilla, con el manejo de nuestra ropa, con el correcto uso de los agentes de desinfección. Y así todo, se han producido brotes continuos de infección en niños, jóvenes y adultos, y podemos reconocer adultos o jóvenes que se infectan y son asintomáticos y contagian a los adultos o adultos mayores más susceptibles, aquellos que tienen enfermedades crónicas, asma, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida u otros, y que en ellos el virus ataca de una manera muy violenta. En este sentido, entonces tenemos a la familia en pandemia en un contexto emocional que está vinculado al miedo a fallecer, al miedo a contagiarse, a la incertidumbre y particularmente también a la angustia que nos produce la misma incertidumbre y el cambio muy drástico, muy severo que han tenido nuestros hábitos de vida en este último tiempo. Es por eso que es súper importante el poder hacer hincapié en aspectos que tienen que ver con el liderazgo en la familia de las jefas de hogar, de los jefes de hogar, y su manejo en el estrés que implica organizar la semana tras semana y mes tras mes. Por eso hablamos de una parentalidad nutritiva, como nos habla un autor chileno,
el doctor Barudi, que nos dice, bueno, en realidad los padres nutritivos son nutritivos no solo por el alimento que llevan a la casa, sino que también por los afectos. Y cuando hablamos de parentalidad nutritiva, hablamos del cultivo de los afectos a nivel del seno de la familia. En este sentido, nos parece de gran valor el poder conocer estas disquisiciones, estas distinciones, particularmente de afrontamiento familiar. El afrontamiento, el coping, es la capacidad que tenemos para enfrentar una situación nueva y elaborarla de manera tal de que nos afecte en negativo lo menos posible. Y por lo mismo, a la vez, adaptarnos al cambio que ha significado todo esto. Esa adaptación al cambio está en un doble juego entre la sobrecarga cotidiana o diaria y el propio estrés que le puede estar produciendo esto a la mamá, al papá, a la abuelita, a los adultos de significación de nuestros estudiantes. Y por lo mismo, nos parece de mucha importancia, de gran interés, el poder visitar estas herramientas de manejo y contención emocional para que las familias puedan tener vivencias y experiencias saludables en el manejo de este complejo panorama que reviste la pandemia en la comunidad. Y cuando hablamos de contención emocional en la pandemia, bueno, hacemos referencia fundamentalmente a el impacto de la cuarentena, esto de la necesidad de enclaustrarse, de cerrarse de puertas adentro y vivir una gran cantidad de tiempo que antes no estábamos acostumbrados a vivir juntos, toda la familia, en el espacio grande o pequeño que implica nuestra casa, nuestro hogar. También el tema del miedo y la angustia, miedo a algo conocido, ese es el miedo, el temor a algo conocido, como por ejemplo la infección, la enfermedad o la muerte. Y la angustia, que es un sentimiento más potente o igualmente potente, tiene que ver con un miedo, un temor a algo que no podemos descifrar. Y eso tiene que ver con la incertidumbre de lo que se vendrá. En los adultos, el trabajo, el ámbito afectivo, la familia. En los jóvenes, la prueba PSU de transición, las relaciones las primeras relaciones de pololeo, las relaciones entre los amigos, los familiares, las redes de contacto que se van tejiendo en torno a la vida escolar y el liceo, la escuela. Y bueno, esta incertidumbre va de a poco calando en el cotidiano de los actores de la familia, el eje parental, el eje filial o de los niños, y va generando en algunos casos irritabilidad, porque no estamos acostumbrados todo el tiempo a estar todos juntos. Y esa irritabilidad en algunos casos puede, como hemos venido diciendo, generar riesgos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, incluso abuso del alcohol o abuso de las drogas. Y eso lo tenemos que tener muy presente en nuestro radar porque puede ser peligroso. Pueden haber brotes o episodios de dolencias y afecciones anteriores, episodios depresivos, ansiosos, crisis de pánico, y básicamente debemos estar un poco al tanto del cambio de comportamiento que vamos teniendo, que van teniendo nuestros familiares para poner oreja
poder escuchar y eventualmente discernir si ese es un episodio menor, más bien de angustia, aguda, llevadera, que se puede acompañar, o eventualmente algo que no habíamos visto en nuestra hija, en nuestro hijo, en nuestro papá, en nuestro abuelo, y que eventualmente es algo mayor, que requiere un apoyo profesional, que requiere de alguna derivación y algún contacto con un centro de salud. Por eso es súper importante en algún caso conseguir ayuda en la red. Y la red en la familia, son los amigos, son los padrinos, los colegas, los compadres, y por qué no la institucionalidad, la municipalidad, los asistentes sociales, eh, la persona que trabaja en el CEFAM, en el consultorio, conseguir algún tipo de ayuda cuando creamos necesario a la forma de un apoyo, de una consejería, incluso el comentario de un amigo, de una amiga, de un conocido, afectivamente validado, un familiar, que a través de la palabra pueda hacernos ver otras miradas de lo que está pasando para no quedarnos enclaustrados en nuestro propio sentir. Y por qué no, como decíamos, estar alerta a ciertos indicadores de cambio drástico de comportamiento, mayor violencia, altanería, rebeldía, abuso de alcohol y drogas, para ver si es necesario una detección precoz de alguna situación que se está desbordando y que requiere la ayuda de eventualmente algún médico, algún asistente social, algún neurólogo, algún psicólogo como nosotros, o algún psiquiatra eventualmente. Bueno, esto de el vivir en común por largo tiempo, en el ámbito positivo hace que las familias puedan sacar provecho de los momentos que viven en común. El papá puede ayudar a la hija a estudiar, que no lo hacía antes porque no se veían tanto tiempo, el poder compartir un hobby, un juego de mesa, el naipe, carta, el poder eventualmente ayudar a las labores del hogar, eso va produciendo cierta comunión en la familia. Pero en algunos casos es necesario el poder indicar la importancia del respeto de los espacios comunes, que deben estar limpios y despejados para que todos los ocupemos. El respetar los tiempos propios, los de los papás, que algunos de ellos han tenido la fortuna de hacer teletrabajo y están conectados al igual que nuestros hijos gran parte del día, el compartir momentos del día de manera emotiva, afectiva, compartir las labores del hogar, compartir las compras, las salidas, la preocupación por los otros, compartir las labores de la casa, como hemos dicho, y particularmente también compartir los grandes o pequeños espacios que tenemos en el hogar para una comunión, un rapport o una conexión de una manera particular, aprovechando que antes no lo podíamos tener por la agitada vida laboral y de estudios que cada uno lleva. Entonces, hacemos una adscripción por promover adecuadamente el uso del tiempo libre. La conexión justa y necesaria en esta comunidad global y en esto de las redes sociales. Los estudiantes deben tener sus rutinas, completar sus actividades de conexión cuando las haya, las guías, las tareas para la casa, compartir con sus amigos, por supuesto, pero en una esfera contenida, en un volumen de tiempo adecuado, calibrado, de manera tal de que no todo se convierta en virtualidad. Estamos viviendo la vida cotidiana y real,
y debemos compartir con nuestros congéneres en la familia. Y debemos tener más oportunidad de cocer pan, amasar pan, hacer ensalada, poder disfrutar de un buen postre a través de manzanas o frutas. Es decir, poder proyectar en el quehacer cotidiano esta comunión de afectos. El cultivar los hobbies, a las personas que les gusta leer, leer, a quienes les gustan las series, una que otra serie, en capítulos calibrados en tiempo, jugar a las cartas, poder leerle cuentos al hermano, enseñarle a la hermana menor, enseñarle a los compañeros online a través de sesiones, colaborar con los adultos mayores, conversar mucho más con ellos, recabar sus vidas, los ancestros, el antepasado, eso nutre mucho la calidad de vida en la familia. El contacto emocional a distancia, cuando nuestros abuelos o nuestros tíos no los tenemos cerca, nuestros primos no los tenemos cerca, llamadas telefónicas, recobran toda la importancia que antes esta vía de WhatsApp y mensajeo nos tenía un poco en otro sitio. Bueno, nosotros acá hablamos de la vía nutritiva en los afectos, los regaloneos varios, las posibilidades de tomar desayunos todos en la cama, de preocuparse de la actividad de la mamá o del papá, de cómo podemos ser útiles en eso, y también la nutrición saludable, la comida equilibrada, no cargarse al pan ni a las masas, tener algún tipo de actividad física en el hogar, poder salir a pasear las mascotas y dar una vuelta a la manzana o dos, tener alguna rutina de algunos pequeños ejercicios autocontenidos en un mat, una colchoneta desplegable en donde podemos hacer yoga incluso, podemos hacer atención plena o ejercicios de contemplación con una música adecuada, alguna hora adecuada del día, despertar en la mañana o en la noche. Hay mucho tiempo para estar con uno mismo y uno tiene que desarrollar esa capacidad de estar elaborando ese ruido interno para transformarlo en una sensación o un estado positivo de permanecer consigo mismo, estar consigo mismo, reconocerse, escuchar lo que el cuerpo nos dice también en términos de el crecimiento y desarrollo de los niños, los dolores o las afecciones, darnos una buena tina, dejar tiempo para nosotros, para la vivencia nuestra de uno consigo mismo. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, a propósito de la alta afectación en temas de salud mental y de disconfort emocional, ha desarrollado un programa que se llama Saludablemente y que es un programa de apoyo de telellamado, de teleasistencia, de asistencia telefónica, al cual ustedes pueden ingresar en una página web que pueden googlear, se llama Saludablemente, está en el link del URL del gobierno, gov.bealta.cl, y ahí van a encontrarse con una batería, una serie de menú de herramientas de todas estas áreas temáticas que hemos venido conversando y que tienen que ver con la emoción, los sentimientos, la salud mental, el estrés, el afrontamiento de estas circunstancias difíciles por las cuales muchos están pasando.
Ahora, solo como introducción y enlace con los próximos módulos, ¿cómo esto está impactando el mundo escolar? A las comunidades educativas, los establecimientos educacionales. Obviamente, desde que se decretó el término de las clases presenciales, hemos estado en un acelerado brinco hacia el mundo de la educación virtual, que no todos teníamos experiencia, no todas tenían experiencia de vivencia de la educación virtual. Algunos, yo en particular, en la universidad hago clases y tengo la oportunidad tuve la oportunidad de formarme en educación virtual, pero uno se da cuenta de que el gran profesorado básico o medio, la verdad es que estaba bastante alejado del mundo de la virtualidad, y más bien nuestros nativos digitales, nuestros jóvenes, nuestras niñas, niños, estaban súper presentes en esto de la interacción de la vida cotidiana a través de las plataformas, redes sociales y otros. Entonces tuvimos que acomodar todo, incluso priorizar el currículum para poder trabajar en esta nueva modalidad, y eso obviamente nos cambió todo el ámbito perceptual de la vida cotidiana en lo escolar, porque ya no hay que ir al colegio, no hay que ir a la escuela, al liceo. Vemos a nuestros profesores a través de sesiones virtuales, seguimos su acompañamiento a través de llamados, mails, entrega de guías, tareas, pero definitivamente nada es como lo vivimos el año pasado, por ejemplo. Entonces, en el centro tenemos al estudiante, niña, niño, joven, endiada y restricta con su grupo de pares, pero también tenemos a los docentes interactuando de manera virtual a través de todos los canales que se puedan, y en concomitancia, coordinación y, si es posible, en diálogo fluido con la familia y los padres y apoderados de nuestros estudiantes. A nivel de la familia y de los padres, bueno, ahí hay un rol súper fundamental. Obviamente apoyar a los hijos de la mejor forma posible, tanto en lo de infraestructura, espacios, alimentos, tiempo, acompañamiento, para poder cumplir con estos programas priorizados de formación en el estudiantado, en cada una de las asignaturas y para cada uno de los niveles. Pero no solo apoyar y acompañar, sino que también controlar, porque definitivamente el compartir espacios, día en común, día a día, cotidianidad, semana a semana, nos hace perder la vista acerca de lo importante que es nuestra presencia como adultos significativos en guiar, representar, controlar cómo se está dando el avance de las actividades que tienen nuestros estudiantes y cómo eso, en correlato con el docente a cargo, el profesor jefe, va fluyendo. Los docentes son un motor como facilitadores de todo este proceso y han tenido que reinventarse en esto de la educación virtual, buscando y generando cada vez más herramientas que nos permitan no solo las clases a través de plataformas tipo Zoom, Meet, Google Classroom, todo lo que conocemos, sino también generar la activación de una serie de motivadores extrínsecos e intrínsecos del aprendizaje, y el poder no solo con el liderazgo y la guía avanzar en los aprendizajes, los resultados de aprendizaje, las actividades didácticas, las unidades didácticas y temáticas, sino que también poder transmitir por sobre todo una motivación intrínseca en los estudiantes que les permita hacerse cargo de su propio proceso, también colaborando con los aprendizajes, y el darse cuenta que estamos viviendo momentos muy excepcionales de nuestro sistema
educativo y que sin lugar a dudas estos tiempos nos van a marcar a todos. Y por lo tanto tenemos que saber sacar adelante los compromisos, las tareas, los trabajos, las presentaciones, con un único fin, que es el de aprender. A aprender en contextos de COVID-19. Y eso también tiene mucho que ver con las emociones, con el no frustrarse, con la capacidad de errar y componer, de mejorar, de darle una segunda vista a un trabajo o a alguna actividad. Por sobre todo de poder imaginar el proceso que está vivenciando el estudiante, que tiene las competencias y las habilidades para aprender, pero que tal vez en su casa no tiene todos los medios. Y por lo tanto facilitar en ese contexto. Generar un liderazgo educativo. El profesor, ante todo, es un modelo, un líder, un facilitador. El profesor y profesora, los docentes en general, son con quienes más comparten nuestros hijos e hijas durante la semana y durante el año. Y por lo tanto son personas que tienen alta implicancia en el proceso de formación de nuestros hijos. Por lo mismo agradecemos todo el esfuerzo, toda la entrega que han tenido durante este tiempo, sobre todo para adaptarse a estos cambios y para generar posibilidades de éxito en los procesos de aprendizaje de los niños. Y es así que es importante situar el rol que tiene el docente en la promoción de las habilidades socioemocionales, el buscar las formas para que la emoción positiva tiñe el aprendizaje en estos procesos tan complejos de confinamiento y cuarentena en que nos encontramos. La emoción tiñe el aprendizaje y lo forja. Primero nos emocionamos, luego racionalizamos y luego actuamos, de manera tal de que, como tal, las emociones junto a la motivación del estudiante van marcando el paso a paso de los avances y las gratificaciones, la pasión por conocer, por descubrir, por arribar a nuevos mundos o constelaciones disciplinarias muy interesantes. Y el estudiante, obviamente, tiene su rol que jugar porque él es el centro del proceso educativo a través de todas estas metodologías centradas en el aprendizaje, en donde mediante el uso de problemas de planteo, proyectos, aprendizaje basado en problemas, en esto de la colaboración y la instrucción entre pares, el joven debe entrenar su concentración, la capacidad de estar consigo mismo, la administración de los momentos y sobre todo la atenuación de lo que hemos llamado procrastinación, que no es otra cosa que esta pulsión que tenemos siempre por tratar de dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Manejar ese proceso de procrastinación de manera tal de que podamos planificar la semana y el día y podamos hacer nuestras entregas en los tiempos adecuados. El estudiante, los niños y niñas, los jóvenes deben planificarse, deben establecer rutinas de manera tal de que esos hábitos les permita más seguridad en sí mismos, en los logros, en las entregas, en las tareas, ya no que hablar de las calificaciones, más bien las evaluaciones formativas o de proceso incluso, el cumplimiento, la capacidad de sentirse conectado y comprometido con el propio aprendizaje. Y por qué no decirlo, en los más jóvenes, las capacidades de metacognición, de analizar lo que se está viviendo hoy por hoy, analizar los procesos que me están sucediendo y analizar también las mejores formas que tengo de aprender y vincularme con ellas. Si lo mío es hacer esquemas, si lo mío es más bien
hacer collage, si lo mío más bien es destacar un texto, si lo mío más bien es extraer o navegar, pulular por la web, o recitar o leer en voz alta. Bueno, esos procesos de metodologías que me van sirviendo para conocerme más, en definitiva, para saber quién soy, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, y también forjar un poco más nuestra autoestima desde el autoconocimiento. También la capacidad para darnos tiempos de descanso, tiempos off. Hoy día no hago nada, esta mañana no hago nada, es sábado, es mío. O tiempos de ocio, los niños y jóvenes están en continuo crecimiento y bajo una alimentación saludable y nutritiva, tienen que tener la posibilidad de compartir, de relacionarse con otros, pero también de desplazarse, de ejercitarse, de poder botar cierta cantidad de energía que van acumulando a lo largo del día y de la semana, y ¿por qué no cumplir con alguna rutina de ejercicio, alguna rutina de salto, de juego, que permita también liberar estas energías y liberar también estos estados emocionales que nos producen cierto distrés en algún momento? Pues bien, hemos venido revisando las consideraciones más importantes que tienen que ver con el tema de las habilidades socioemocionales, la contención emocional en pandemia, la vida cotidiana y el mundo de lo escolar. Y es importante también considerar y poner en relieve el estado actual de las cosas, en que el gobierno nos ha invitado a través del Ministerio de Salud a un plan de desconfinamiento o estrategia nacional de post-cuarentena, el plan paso a paso, que obviamente lo podemos encontrar en la web del MinSal, y que expresa 5 fases que están muy claramente descritas: la fase de cuarentena actual en la que nos encontramos, una fase inicial o paso 1 de desconfinamiento, una fase de transición o paso 2, y así la apertura inicial y una apertura avanzada. Y esto, ¿cómo se traduce en el mundo escolar o en las comunidades educativas? Bueno, hay una serie de protocolos que ya el Ministerio de Salud compatibilizó con el Ministerio de Educación y que tienen que ver con la persistencia del distanciamiento social, la higienización cotidiana, el uso del alcohol gel, las mascarillas, el cuidado en los medios de transporte, pero por sobre todo también cómo nos vamos a distribuir en la sala, porque somos 30, 40, 45 estudiantes y tenemos que tener un alejamiento físico programado y planificado. Bueno, estos protocolos sanitarios de vuelta a clase se están comenzando a aplicar. Por ejemplo, en el caso de la isla de Pascua, en donde de manera natural se organizó el sistema educacional isleño para dar todas las comodidades y precauciones con el apoyo del Ministerio de Educación para sanitizar, dar los espacios, ocupar la higienización, pero sobre todo también la posibilidad de que las madres, padres y sus propios hijos pudieran elegir el mejor momento para poder acudir a la escuela y no forzarlos a todos a volver. Esas estrategias parece que son las más, desde el punto de vista socioemocional, las mejor indicadas. Y ahí tenemos también, por ejemplo, el caso del modelo de Canadá, en donde la mitad del curso asistía un par de días a la semana, la otra mitad del curso asiste otro par de días a la semana, lunes y miércoles, martes y jueves, y un día a la semana nadie va,
con eso el curso se distribuye más homogéneamente y de manera más distante en el layout de la sala, en el espacio que tenemos en el salón de estudio, de clases, y también se pueden tomar las medidas de higienización y de alejamiento social que son más pertinentes para que no hayan rebrotes y nuevas contaminaciones. En este proceso simplemente voy a dejar insinuados dos temas que son de alta importancia en la vuelta, en la salida de la cuarentena. Lo que hemos llamado el inside noise, esto del ruido interno, esto de que estamos todo el día ciclando nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, generando esto que hemos llamado el ruido interno. Y para eso, para poder manejar la tranquilidad de la paz de la mente, debemos hacer atención plena, debemos tener la capacidad de poder estar quietos con nosotros mismos en la paz del pensar, de la psique, y para eso es muy importante cumplir con una buena higiene del sueño, poder dormir 10 horas al día, acostarse a una hora adecuada, cumplir los ciclos de sueño que se requieren en cada edad de desarrollo, y también mencionar lo que se ha llamado el síndrome de Cabañas, que ya nos hemos, que ocurre cuando ya nos hemos acostumbrado tanto a estar juntos, que empieza a darnos cierto temor, odio, a la incertidumbre de poder salir y volver al colegio o al trabajo. Ese síndrome de cabaña en donde nos sentíamos tan bien como en una casa club, en una vacación, en la ideación de que la familia esté en una vacación de verano, en realidad que se ha prolongado por meses, ya no queremos salir, queremos estar con nuestra mamá o nuestro papá, queremos estar con nuestro esposo, esposa, nuestra pareja, y eso eventualmente va produciendo una ligazón que es necesaria de flexibilizar para poder avanzar de manera progresiva a las actividades de la vida cotidiana, mucho, muy anterior a la llegada de este virus. Por lo tanto, también hay que estar al tanto, estar atento a lo que pudiera estar pasando con nuestra familia en esta invitación programada y muy cuidadosa de vuelta a lo que se ha denominado la vuelta a clase o eventualmente el paso a paso para el desconfinamiento nacional. Agradezco mucho la posibilidad de haber estado con ustedes y haber dedicado este tiempo y atención a esta conversación que me parece muy interesante. Muchas gracias.